Llegué al cumpleaños de mi hermano con el regalo perfecto, solo para que mi madre me avergonzara frente a una sala llena de gente en el suburbio. 10 minutos después de irme, el secreto que había protegido durante 2 años convirtió su celebración en pánico. Mis tacones resonaron sobre la madera y 30 personas se voltearon. Ese sonido, la acústica específica de una sala a la que se le acaba de decir algo que estaba esperando escuchar, no es un sonido que se olvida. No es fuerte, es una reorientación. El roce de una silla que se detiene. Una conversación que se corta a media frase. El silencio particular de un grupo de personas a las que se les acaba de dar permiso para ver cómo le pasa algo a alguien que conocen. Estaba parada en la puerta de la sala de mis padres a las 7:14 p.m. de un sábado de noviembre, sosteniendo un regalo en el que había invertido 3 meses y $480 para conseguir. Una camiseta firmada y autenticada, azul marino, usada en un juego real, con un certificado de la empresa de autenticación en un sobre sellado pegado bajo la tapa. El equipo que mi hermano Travis había venerado desde los 9 años. La había encontrado a través de un coleccionista en Phoenix, había organizado el envío urgente y la había envuelto yo misma en papel azul oscuro con un listón blanco y las esquinas dobladas con precisión. Yo era la única persona en esa casa que se había esforzado de verdad. Sé cómo suena eso. Les prometo que no es autocompasión. Es simplemente la aritmética específica de una familia donde un hijo es el consentido y el otro es el confiable, y todos los involucrados han acordado tácitamente cuál categoría vale más. Mi madre acababa de terminar su frase cuando la procesé. No estabas en la lista de invitados. Debe haber sido un error. Se lo dijo a toda la sala, no a mí. Ese fue el detalle que me tomó un segundo asimilar. No me llevó aparte para susurrármelo. No fingió que era una conversación privada. Lo dijo en voz alta, con un pequeño y ensayado tono de pesar, con el tono particular de una mujer que lleva 30 años manejando situaciones sociales y sabe exactamente cuánta fuerza aplicar. 30 personas lo escucharon. Mi tía Caroline, cerca de la mesa de bocadillos. Mi primo Derek, de repente fascinado con el fondo de su vaso rojo. Vecinos que conocía desde los 11 años. Los amigos del trabajo de Travis, su esposa Emily, parada cerca del librero con un vestido verde, cuyo rostro hizo algo complicado que no tuve tiempo de leer, y el propio Travis, recargado contra la barra de la cocina, sosteniendo una cerveza sin apretar, mirándome con esa pequeña sonrisa, la que no significa felicidad, la que significa que vio cerrarse la trampa y está satisfecho con el mecanismo. He pensado mucho, en los meses siguientes, sobre lo que hice después, sobre si fue calculado o instintivo, sobre si lo había decidido antes de cruzar esa puerta, o si simplemente me convertí, en ese momento, en alguien que finalmente se había quedado sin espacio para ser pequeña. Caminé hacia la cocina. La sala se abrió, mis tacones sobre la madera. Coloqué el regalo junto al pastel de cumpleaños, azul oscuro y listón blanco, ordenadamente fuera de lugar entre los globos dorados y las decoraciones compradas en tienda. Lo alicé una vez con la palma de la mano y salí caminando, sin discurso, sin lágrimas, sin portazo. Eso fue lo que no pudieron soportar. Lo sé porque estaba 3 casas más adelante cuando mi madre llamó por primera vez, y pude escuchar en la única sílaba que alcanzó a decir antes de que rechazara la llamada. Habían montado una humillación, y yo no les había dado nada con qué trabajar. Ninguna escena, ninguna frase de salida, ninguna lágrima que comentar después. Solo tacones sobre madera, un regalo colocado con precisión, y una puerta que se cerró a un volumen completamente normal. Me senté en mi coche, en la oscuridad, y abrí una carpeta que había guardado durante 2 años. Me llamo Nora, tengo 34 años, soy asistente legal en un despacho de litigios civiles de tamaño mediano. Hargrove & Bell, 4 abogados, 12 empleados de apoyo, en el centro, en un edificio que huele a alfombra vieja y ambición. Llevo 6 años trabajando ahí. Soy, según la mayoría de las medidas profesionales, muy buena en mi trabajo. Soy organizada, discreta y tengo una habilidad específica para manejar grandes cantidades de información complicada sin perder de vista lo que importa. Mi familia ha pasado la mayor parte de mi vida sin saber qué hacer con esas cualidades. Déjenme hablarles de Travis. Travis Cole tiene 37 años, 3 más que yo, y ha sido el centro gravitacional del sistema solar emocional de mi familia desde aproximadamente 1991. Es guapo de la manera específica de los hombres a quienes siempre les han dicho que son guapos, lo cual produce una particular soltura que desde lejos se lee como confianza y de cerca como algo más frío. Trabaja en bienes raíces comerciales, maneja un Audi negro, cuenta historias en las cenas que mejoran ligeramente con cada repetición, y todos se ríen, y él sabe que se ríen, y lo cataloga. Se casó con Emily hace 2 años. Emily Park, 32 años, enfermera pediátrica con una risa que se escucha desde 2 habitaciones y la calidez específica de alguien que realmente presta atención a las personas con las que está. Ella era lo mejor que le había pasado a Travis, lo cual, como suele suceder, significaba que era casi seguro que él lo iba a arruinar. Mi madre, Susan, tiene 61 años. Fue una mujer hermosa, de la manera que siempre le ha importado más, visiblemente, públicamente, de una forma que otros podían confirmar. Ha organizado toda su vida interior
amor alrededor de la pregunta de cómo se ven las cosas, y Travis siempre ha sido su mejor respuesta a esa pregunta. Es impresionante de las maneras que ella entiende. Su departamento salió una vez en un blog local de estilo de vida, y ella guarda una captura de pantalla en su teléfono. Mi padre, Greg, tiene 64 años, y es uno de esos hombres que existen principalmente en el espacio negativo creado por su esposa, no ausente exactamente, pero presente solo de la manera en que un mueble está presente. Nunca ha hecho nada activamente cruel conmigo. Ha observado, callada y consistentemente, mientras otros lo hacían. Yo había sido la tranquila, la estable, la hija que no necesitaba mucho y por eso no recibía mucho, y había aprendido a llamar a eso independencia. La carpeta en mi teléfono estaba etiquetada Ideas para remodelar la casa. Soy asistente legal. Entiendo la importancia de organizar archivos. Hace 2 años y 3 meses, a las 11:47 p.m. de un jueves, recibí un mensaje de un número que no reconocí. El mensaje contenía un nombre, Dani, y una frase preguntando si yo era la hermana de Travis. Le dije que sí. Dani me explicó que había sido compañero de cuarto de Travis durante 2 años antes de que conociera a Emily, que siempre le había caído bien en las pocas veces que nos habíamos cruzado, y que había estado cargando algo durante 6 semanas y ya no podía seguir cargándolo. Entonces me envió el archivo. 37 segundos. Mala iluminación. El gris amarillento específico de un bar o un pasillo de hotel. Algo ambiental e indistinto. Travis. Una mujer que no era Emily, que era de hecho alguien que había visto suficientes veces en los comentarios de Instagram de Travis como para saber su nombre. El video no era gráfico, pero era inequívoco. No eran 2 personas que accidentalmente habían terminado cerca la una de la otra bajo mala iluminación. Travis llevaba 4 meses casado en ese momento. Me quedé con ese archivo durante mucho tiempo. Quisiera decirles que supe inmediatamente qué hacer, que mi sentido de la justicia y mi cariño por Emily hicieron la decisión sencilla. La verdad es más incómoda que eso. La verdad es que me quedé con eso durante 3 días, sin hablar con nadie, comiendo comida para llevar que no saboreaba, recorriendo cada versión del escenario a través de la parte de mi cerebro entrenada para mapear consecuencias. Si se lo decía a Emily, Travis sabría que venía de mí. Mi familia nunca me lo perdonaría. No tenía forma de saber si esto era un patrón o una excepción. Tenía 37 segundos de video y un mensaje de un hombre que había estado bebiendo cuando lo envió. Si se lo decía a mis padres, lo enterrarían. Lo sabía con la certeza específica de alguien que ha visto a su madre manejar información durante 30 años. Se convertiría en algo que ella sabía y yo sabía. Y Travis sabía. Y nadie decía nunca, que es la tradición familiar en miniatura. Si no hacía nada, Emily seguiría sin saber. Construiría su vida sobre una base que tenía una grieta que solo yo podía ver. Al final elegí una versión de la nada. Me dije que era porque necesitaba más información. Me dije que era porque un solo video, sin corroborar, no era suficiente. Guardé el archivo en una carpeta llamada Ideas para remodelar la casa y transité los siguientes 2 años cargándolo como una piedra en el bolsillo, siempre consciente del peso, nunca del todo dispuesta a soltarlo. Lo que no me decía a mí misma, no con claridad, era la razón verdadera. No estaba lista para ser quien lo rompiera todo. Todavía no. La escalada fue lo suficientemente lenta como para que casi se me pasara. Así funciona con las familias. La temperatura sube en fracciones, y para cuando notas que estás incómoda, ya llevas tanto tiempo sentada en eso, que la incomodidad se siente como la línea base. La primera señal fue en Navidad, 14 meses después del video. Travis y Emily vinieron a cenar. Llegué a las 4 p.m. y me asignaron una tarea a los 6 minutos. Poner la mesa, que siempre pongo yo desde que tengo memoria. Mientras lo hacía, escuché a mi madre en la cocina decirle a Travis, con la calidez particular que reserva solo para él: Nora sigue en el mismo despacho. No sé por qué no busca algo mejor. Es lo suficientemente inteligente. Como si mi conformidad con mi propia vida fuera una especie de fracaso que ella tenía que disculpar en mi nombre. Travis dijo algo que no alcancé a escuchar. Mi madre se rió. Puse la mesa y no dije nada. La segunda señal fue Emily, en realidad, aunque no la reconocí como una señal en su momento. Nos habíamos ido acercando a lo largo de los 2 años de su matrimonio con Travis. No por ningún esfuerzo particular, sino por la proximidad y la afinidad específica que a veces se desarrolla entre 2 personas de la misma familia que cada una a su manera están de algún modo fuera de la historia principal. A veces tomábamos café. Ella me mandaba memes de enfermería. Una vez, después de una cena familiar donde Travis la había interrumpido 3 veces en 10 minutos, me mandó un mensaje que solo decía: ¿hace eso seguido o soy yo la que está sensible? Le dije: siempre ha sido así, no eres tú. Me mandó un pulgar arriba. Luego, 4 minutos después, a veces siento que me estoy imaginando cosas, como si fuera paranoica. Me quedé viendo ese mensaje durante mucho tiempo. Entonces le dije: no te estás imaginando nada. Eres una de las personas más perceptivas que conozco. No le conté sobre la carpeta, pero tampoco la borré. Y después de esa conversación, empecé a poner más atención a la brecha entre la versión de su matrimonio que aparecía en las cenas familiares y la versión que a veces salía a la luz en los mensajes de madrugada de Emily. La tercera señal fue en marzo de este año, 8 meses antes de la fiesta de cumpleaños. Mi madre me llamó, cosa que hace periódicamente, con una agenda específica
específica, y en el transcurso de una conversación de 20 minutos que supuestamente era sobre un viaje familiar para ver a mi tía, me dijo: he estado pensando, y de verdad creo que deberías acercarte más a Travis. Tiene mucho encima con el trabajo. Necesita a su familia cerca. Tiene a Emily, le dije. Una pausa. Emily es encantadora, pero no es familia. No de la manera en que tú lo eres. Le di vueltas a esa frase el resto del día. Tenía una forma que reconocía de años de escuchar el lenguaje de mi madre, el reposicionamiento sutil del límite, la aclaración silenciosa de la jerarquía. Emily era encantadora, pero no era familia de la manera en que yo lo era. Es decir, era externa a la estructura central. Es decir, si las cosas salían mal, el mapa de lealtades ya estaba trazado. Es decir, mi madre sabía algo sobre el estado del matrimonio de Travis, que no me estaba diciendo directamente, pero alrededor de lo cual estaba dando vueltas, como se le da vueltas a algo que sabes que no puedes enfrentar de frente. No lo confronté, lo catalogué. Instinto de asistente legal. La cuarta señal fue la invitación, o más bien, la falta de una. El cumpleaños de Travis. Cumplía 37. Mi madre estaba organizando una fiesta. 40 invitados, aperitivos de catering, un pastel de la panadería que le había gustado desde la universidad. Me enteré por mi primo Derek, que lo mencionó en un chat grupal sobre algo sin relación. Cuando no recibí una invitación para el final de la primera semana de noviembre, le escribí directamente a mi madre y le pregunté. Ella dijo: ay, pensé que quizás estarías ocupada. Te agrego. No me agregó. Me enteré, de nuevo por Derek, quien no creo que entendiera lo que estaba haciendo al mencionarlo, de que en realidad había habido una conversación específica sobre si debían invitarme o no, que Travis había dicho que le parecía bien si ella quería, que mi madre había dicho que podría hacer que el ambiente se sintiera complicado. Me quedé con esa palabra durante varios días. Entonces reservé un vuelo a Phoenix para recoger la camiseta en persona, porque quería mirar al coleccionista a los ojos y confirmar que la documentación de autenticación estaba en regla. Gasté $480 y 3 horas de traslado, y la envolví en papel azul oscuro con las esquinas dobladas con precisión, y el día de la fiesta manejé hasta la casa de mis padres con ella en el asiento del copiloto como algo que ya había decidido. No estaba colándome en una fiesta. Estaba llegando a una escena que había estado construyendo, sin saberlo, durante 2 años. Estaba 3 casas más adelante en mi Honda Accord cuando abrí la carpeta. La calle estaba tranquila. Ese silencio suburbano de noviembre, donde hay luces encendidas en las casas, y el sonido está amortiguado y todo se ve, desde afuera, como si estuviera bien. La casa de mis padres al final de la cuadra tenía luz cálida en todas las ventanas. Tomé en una fiesta. Estaba llegando a una escena que había estado construyendo, sin saberlo, durante 2 años. Estaba 3 casas más adelante en mi Honda Accord cuando abrí la carpeta. La calle estaba tranquila. Ese silencio suburbano de noviembre, donde hay luces encendidas en las casas, y el sonido está amortiguado y todo se ve, desde afuera, como si estuviera bien. La casa de mis padres al final de la cuadra tenía luz cálida en todas las ventanas. Globos visibles a través del vidrio. El movimiento en sombra de 30 personas adentro, reacomodándose alrededor de lo que acababa de pasar. El archivo seguía ahí, paciente como un recibo. Había imaginado ese momento antes, de la manera abstracta en que uno imagina cosas para las que no está listo. Lo había imaginado muchas veces, y cada vez había esperado sentir algo caliente, rabia o triunfo, o la satisfacción específica de decidir finalmente hacer lo que has estado reteniendo. Lo que realmente sentí fue muy tranquilo. Creé un enlace privado al archivo. Me tomó 40 segundos. Luego escribí una línea de texto. Para mi hermano, feliz cumpleaños. Se lo envié a Emily. Después puse el teléfono en el asiento del copiloto y observé la casa. 5 minutos de nada. La casa seguía igual. Luz cálida. Movimiento adentro. Normal. Entonces mi teléfono se iluminó. Mi madre. Dejé que sonara. Luego Travis. Luego mi madre otra vez. Luego mi padre. Luego Travis 2 veces más. Luego un número desconocido que sospeché era Travis desde el teléfono de alguien más. La pantalla seguía iluminándose en mi regazo en la oscuridad. Una y otra vez. Como una centralita en un edificio donde alguien acaba de activar una alarma de incendio. El mensaje de mi padre llegó a las 7:31 p.m. Por favor, bórralo. Necesitamos hablar. El mismo hombre que había visto a mi madre anunciar frente a una sala llena de gente que yo no estaba en la lista de invitados, que se había quedado parado en su propia casa sosteniendo una cerveza mientras 30 personas volteaban a ver a su hija y que no había dicho ni una sola palabra. Ahora necesitaba hablar. A las 7:34 p.m., Emily mandó un mensaje. Necesitamos hablar ahora. Encendí el coche, sin música. Ventanas abiertas unos 5 centímetros, lo suficiente para sentir el frío entrar. Manejé de regreso a mi departamento. 22 minutos, casi todo por autopista. La ciudad pasando en franjas mientras el teléfono vibraba contra el asiento como algo tratando de salir de un cuarto cerrado con llave. Conté las llamadas. Mi madre llamó 4 veces. Mi padre llamó 2 veces. Travis llamó 6 veces. El número desconocido llamó una vez más. A las 7:52 p.m. mi padre volvió a escribir. ¿Vas a arreglar esto? No. ¿Estás bien? No. ¿Qué pasó? Solo una orden. Una directiva dirigida al miembro de la familia que siempre había manejado las cosas en silencio, bajo la suposición de que siempre lo haría. Me quedé parada en la puerta de mi departamento, con las llaves todavía
todavía en la mano, y lo llamé de vuelta. Contestó al primer timbre. Esto es una broma. Su voz sonaba baja y a presión, la voz de un hombre furioso que sabe que no puede gritar. Estás destruyendo a tu propia familia por nada. Miré mi cocina, la única taza de café sobre la barra, el único plato secándose en el escurridor, la vida pequeña y limpia que había construido en los 6 años desde que me mudé a los 28, sin pedirle nada a nadie. Nada, dije. Ella está alterada. Se le va a pasar. Bórralo. Es su esposa. Nora. Dijo mi nombre como advertencia. Esto no es asunto tuyo. Le ha sido infiel desde los 4 meses de casados. Silencio. Del tipo que significa que él ya lo sabía. Bórralo. Dijo. No lo voy a borrar. Más silencio. Luego, siempre has sido la tranquila, la callada. Ahora quieres hacerte la heroína. Ahí estaba. La verdad detrás de la verdad. La arquitectura real de lo que yo había sido en esta familia. No la estable y querida. No la confiable a quien agradecían, sino a la que habían entrenado para ser manejable. Mi silencio no había sido respetado. Había sido esperado. Mi confiabilidad no era un valor que apreciaran, era un recurso del que habían estado tomando durante 30 años sin reconocerlo. Esto no se trata de ser una heroína, dije. Ya había colgado. Necesito contarles sobre Cassandra Webb, porque Cassandra es la parte de esta historia por la que estoy más agradecida, y también la parte a la que más me resistí. Cassandra es terapeuta, trabajadora social clínica con licencia, 15 años de práctica, especializada en sistemas familiares y en lo que ella llama ataduras de lealtad, la arquitectura psicológica específica de las familias donde a un miembro se le asigna, sin consentimiento, el silencio o el cuidado en nombre de la cohesión del grupo. Había estado viéndola cada 2 semanas durante 11 meses, desde enero de ese año. Después de una conversación con mi médico sobre dolores de cabeza crónicos por tensión que terminó, al final de la consulta, en una evaluación honesta de lo que realmente estaba cargando. Llamé a Cassandra a las 9:15 p.m. esa noche. Ella tiene una línea para después de horario para pacientes en situaciones agudas, que nunca antes había usado. Contestó al segundo timbre. Le conté lo que había hecho. Todo. La fiesta, el anuncio de mi madre, el regalo, la carpeta, el mensaje a Emily. Se lo conté rápido, no porque estuviera en pánico, sino porque llevaba 4 horas conteniéndolo y ya había terminado de contenerlo. Cuando terminé, se quedó callada un momento. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Tranquila, dije. Y luego, porque era verdad, no me tiemblan las manos. Nora. Su voz sonaba cuidadosa y cálida, de la manera específica de alguien que ha estado esperando una frase en particular durante mucho tiempo. Quiero que me escuches. Lo que hiciste esta noche no fue venganza, fue el final de un patrón. ¿Entiendes la diferencia? Creo que sí. El patrón era, guardabas la verdad porque guardarla se sentía más seguro que lo que costaría liberarla. Esta noche decidiste que el costo era aceptable. Eso no es crueldad. Eso es un límite. Hizo una pausa. ¿Cómo vas a manejar mañana? Una cosa a la vez, dije. Bien, dijo. Esa es la respuesta correcta. A las 10:48 p.m., Emily mandó el mensaje que había estado tanto esperando como temiendo. Siempre lo sospeché. Él decía que era paranoica. Me hizo sentir loca durante 2 años. Me quedé con eso un momento. Luego, a las 11:19 p.m., me fui. Solo eso. 2 palabras. No victoria. El sonido después de que se rompe el vidrio. Sabía que Emily tenía familia en la ciudad. Su hermana Mara, a quien había conocido en la boda y me había caído bien de inmediato. Le escribí directamente a Mara, no a Emily, y le dije, Emily puede escribirte esta noche. Va a necesitar a su gente. Mara respondió en menos de 2 minutos. Lo sé. Ya está aquí. Gracias. Mi teléfono se iluminó una última vez a las 11:47 p.m. Travis. Te vas a arrepentir de esto. 3 palabras, sin puntuación. El mensaje de un hombre que se quedó sin ninguna otra opción. Lo leí una vez. Puse el teléfono boca abajo en el buró. Apagué la luz. Mis manos estaban completamente quietas. Las siguientes 2 semanas no fueron limpias ni simples. Y quiero ser honesta sobre eso porque la historia no termina en el momento dramático. Continúa hacia los escombros administrativos de las consecuencias reales. Y esa parte es más difícil de contar. Emily contrató a una abogada de divorcios, Catherine Song, derecho familiar, 14 años de práctica, dentro de las 72 horas siguientes. La oficina de Catherine me llamó al 4.º día para preguntar si estaría dispuesta a proporcionar el archivo original como documentación de respaldo en el proceso de divorcio. Dije que sí. Envié el archivo por correo, junto con el mensaje original de Danny que lo había acompañado, a la asistente legal de Catherine a las 3:15 p.m. de un martes. Recibí una confirmación formal de recepción y una solicitud para firmar una declaración jurada sobre la procedencia del archivo y la cadena de custodia, específicamente cuándo lo recibí, cómo y si lo había alterado de alguna manera. No lo había alterado. Firmé la declaración. Danny, cuyo apellido busqué después, Daniel Reyes, ahora viviendo en Portland, trabajando en tecnología, accedió a dar una declaración corroborando lo sucedido. Estaba, según él mismo dijo, aliviado. Le dijo a la oficina de Catherine que había estado cargando la culpa de haber enviado ese archivo y luego ver que no pasaba nada durante 2 años y que se alegraba de que finalmente se estuviera usando. Catherine Song
En nuestra única conversación directa, me dijo algo en lo que he estado pensando desde entonces. Protegiste a esta mujer al esperar, dijo. Sé que tal vez eso no se sienta verdad en este momento, pero si hubieras hablado a los 4 meses de matrimonio con un video y ninguna otra evidencia, él lo habría negado, y ella habría tenido que elegir entre tu palabra y la de él mientras todavía estaba atrapada en el primer año. Esperaste hasta que el patrón estuviera lo suficientemente establecido como para que ella misma pudiera verlo. Hizo una pausa. No fue así como lo planeaste, pero eso fue lo que pasó. Pensé en los mensajes de madrugada. ¿Hace eso seguido o soy yo la que está sensible? Las conversaciones tomando café donde Emily describía sentirse siempre ligeramente desequilibrada en su propio matrimonio, siempre ligeramente equivocada. 2 años de una mujer a la que le decían que sus instintos eran paranoia, por parte de la persona cuyo comportamiento generaba esos instintos. No había esperado a propósito. Había esperado porque no estaba lista. Pero Catherine Song no se equivocaba. Mi terapeuta Cassandra usó la frase misericordia accidental en nuestra sesión de la semana siguiente. La anoté. Mis padres me llamaron 11 veces en la primera semana. Contesté 2 veces. Conversaciones estructuradas, cortas, donde dije 3 cosas. No iba a borrar el archivo. No iba a retractarme de la declaración jurada. No estaba disponible para manejar las consecuencias de las decisiones de Travis en su nombre. La respuesta de mi padre, en la segunda llamada, fue la que más me caló. No porque fuera cruel, porque era triste de la manera específica de una persona que enfrenta algo que ha elegido no ver durante mucho tiempo. No sabía que era tan grave, dijo. Lo sé, dije. Una larga pausa. No sabía qué decir. En la fiesta, cuando tu madre... Lo sé, papá. Eso no estuvo. Se detuvo. Volvió a empezar. Eso no estuvo bien. Lo que hizo fue lo más cercano a un reconocimiento que jamás había recibido de él. No fue una disculpa. No fue suficiente. Pero lo escuché y lo archivé en la parte de mí que todavía está decidiendo qué somos él y yo el uno para el otro. Y dije, lo sé. Te hablo cuando esté lista. Dijo que estaba bien. Y lo dijo en serio, lo cual fue distinto de su está bien habitual. Travis no volvió a llamar después del último mensaje, lo cual fue, a su manera, una especie de respuesta. El silencio específico de un hombre que se ha dado cuenta de que la palanca que había estado usando para manejar a su hermana ya no funciona. Había pasado 37 años sabiendo que yo era la tranquila, la callada, la que guardaba las cosas y no las soltaba porque soltarlas costaría demasiado. El costo había llegado. Él no tenía respuesta para eso. El proceso de divorcio avanzó. Catherine Song presentó los documentos en diciembre, citando diferencias irreconciliables con evidencia de respaldo. Travis contrató a su propio abogado, un hombre llamado Gable, a quien nunca he conocido, pero cuya reputación, según Catherine, es la de alguien que hace las cosas lentas y costosas. El proceso no había terminado cuando termina esta historia. Estas cosas toman tiempo. Emily se mudó con su hermana Mara en noviembre. Me escribe de vez en cuando, no seguido, no con el peso de alguien que necesita que yo cargue algo por ella, sino con el chequeo ligero de alguien que está encontrando su equilibrio y quiere que yo lo sepa. El último mensaje que envió fue una foto de la taza que compró para su nuevo departamento. Cerámica blanca, con las palabras Still Here en letras negras pequeñas. Le respondí con un corazón. Ella me mandó uno de vuelta. Mi tía Caroline me llamó 3 semanas después de la fiesta. Mi tía es la hermana de mi madre. 63 años, maestra jubilada, y una de las personas que había estado cerca de la mesa de bocadillos cuando mi madre anunció que yo no estaba en la lista de invitados. Había sido una de las personas que no dijo nada. Llamó para decir que lo sentía. Fue una llamada de 2 minutos. No se explayó ni construyó un caso a favor de su propia decencia. Solo dijo, debí haber dicho algo. No lo hice. Y lo siento. Siento haberme tardado tanto en llamar. Le dije que se lo agradecía. Dijo, tu madre no está bien, Nora. No lo digo como excusa. Lo digo como explicación. Ha pasado 30 años manejando la imagen de Travis porque manejar su imagen significa que no tiene que mirar el resto. Cuando dejas de permitirle hacer eso, las cosas se van a poner feas por un tiempo. Lo sé. Dije, ¿estás bien? Lo pensé de verdad por un segundo. Mi departamento, el único plato en el escurridor, las noches tranquilas con las sesiones de Cassandra y el trabajo que se me daba bien, y los mensajes de Emily, y la ligereza específica y desconocida de una vida en la que ya no estaba cargando algo que nunca acepté cargar. Sí, dije, creo que de verdad lo estoy. Mi madre ha dejado de llamar con la frecuencia de las primeras 2 semanas, lo cual significa que pasó del manejo de pánico a una estrategia distinta, el juego largo, la acumulación lenta de presión a través de familiares periféricos e invitaciones de días festivos y algún mensaje reenviado ocasionalmente. Conozco la forma que tiene. No voy a fingir que no me afecta, porque sí me afecta. Y Cassandra y yo dedicamos parte de la mayoría de las sesiones al trabajo específico de desenredar las viejas respuestas de mi sistema nervioso de las decisiones que quiero tomar hacia adelante. Eso es trabajo real, nada glamoroso. Continuo. Todavía tengo la camiseta. Nunca la dejé en la fiesta. Me di cuenta de que no lo expliqué. Cuando salí caminando, salí sin ella. Volvió a mí por un pequeño milagro. Mi primo Derek, que tiene 26 años y es fundamentalmente decente de una manera que a veces se salta una generación, la empacó
y me la mandó a mi departamento con una nota que decía, claramente esto era para ti. Ahora está en mi librero. Camiseta firmada en una vitrina. Certificado de autenticación enmarcado. Es un objeto extremadamente hermoso. Por un pequeño milagro. Mi primo Derek, que tiene 26 años y es fundamentalmente decente de una manera que a veces se salta una generación, la empacó y me la mandó a mi departamento con una nota que decía, claramente esto era para ti. Ahora está en mi librero. Camiseta firmada en una vitrina. Certificado de autenticación enmarcado. Es un objeto extremadamente hermoso. A veces lo miro y pienso en los 3 meses que pasé rastreándolo para un hermano que ayudó a su madre a decidir que yo no merecía una invitación. Y no me siento triste al respecto. Siento algo más parecido a claridad. Al final, me lo compré a mí misma. Un regalo de la versión de mí que persigue las cosas con paciencia y las sostiene con cuidado y conoce su valor exacto. Ella siempre fue la persona más valiosa de esa familia. Solo hizo falta una carpeta llamada Ideas para remodelar la casa, para que todos, incluida yo, finalmente lo entendiéramos. Travis me escribió una vez más, 2 meses después del cumpleaños. Esta vez no enojado, algo más plano. ¿Planeaste todo esto? Lo pensé. Los 3 meses rastreando la camiseta. Los 2 años guardando el archivo. El cerebro de asistente legal que cataloga y espera. La manera silenciosa en que había salido de su fiesta, sin darle a nadie una escena que comentar. No, le escribí de vuelta. Solo dejé de protegerte. No respondió. Dejé el teléfono. Retomé el expediente en el que estaba trabajando. El departamento estaba en silencio. El plato estaba en el escurridor. La camiseta firmada atrapaba la luz de la tarde en el librero. Por primera vez en más tiempo del que puedo medir, no estaba cargando nada que no me perteneciera. La tranquila finalmente había soltado lo que todos los demás le habían entregado. Y sus manos, por primera vez en años, estaban completamente libres. Si te quedaste hasta el final, dale like. Las tranquilas siempre tienen más adentro de lo que la gente espera.